Bueno, démosle la bienvenida y con un gran agradeciendo inmensamente su participación al oficial consular Rodney Legrand de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Bienvenido, Rodney. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí en su programa. Gracias a usted y de verdad, dadas todas las grandes expectativas y los afectos que involucra siempre un proceso como este, sabemos lo grandísimo y lo importante que es poder conversar con las personas que están llevando estos procesos. Bueno, la pregunta inicial, que yo creo que es lógica, ¿no? Se anunció hace alrededor de un mes el que se iban a reiniciar el procesamiento de los procesos de reunificación, específicamente estos procesos de parol, que son un beneficio que tienen los cubanos, y qué se ha podido avanzar dentro de la embajada en Cuba y qué pueden esperar los familiares que, bueno, están en medio de este proceso, sobre todo aquellos que han tenido o que ya tienen una cita establecida para Guyana y piensan que tal vez en esta renovación o en este restablecimiento eso pudiera cambiar o no. Y los que aún no tienen cita, bueno, ¿qué pueden esperar? Ok, pues bueno, el punto muy positivo es que estamos recomenzando el proceso de visas de residencia. Comenzamos en mayo con el visa clase ER5, fue para padres de ciudadanos americanos. Y las entrevistas allá ya están pasando desde el comienzo de mayo. Y en ese mes, en julio, estamos también haciendo el recomienzo de visas de residencia para esposos y hijos menores de ciudadanos americanos. Pero todavía la Embajada de los Estados Unidos en Guyana va a seguir procesando la mayoría de visas de residencia para cubanos que va a reunificar con sus familias en los Estados Unidos. Pero esos dos pasos son pasos importantes. Y la única cosa que yo estuve, ahora quiero clarificar, yo estoy en Washington, yo estuve en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y también pasé un tiempo ayudando en la Embajada en Georgetown, Guyana. Pero lo que quiero decir es que ahora si uno tiene un familiar en Cuba que están en esa clase de visas, ER1, ER2 y ER5. Inicialmente hubo algunas confusiones porque recibieron inicialmente un correo electrónico automáticamente diciendo que la entrevista va a estar en Guyana. Pero si están en esa clase de visas, padres de ciudadano americana y R5, esposa o hijo y R1 y R2, espera un par de días para una notificación de la embajada en La Habana, porque es muy posible que si están en esas categorías, la entrevista va a estar en La Habana, en la embajada de los socios en La Habana. Pero si está en cualquier otra clase de visa, alguna otra categoría, si sus entrevistas todavía va a estar en Guyana y puede comenzar de hacer sus planes para viajar allá. ¿Estas son personas que ya tenían una entrevista prefijada o personas que aún no habían recibido notificación? Well, estoy hablando que cuando la visa ya está listo, va a recibir una notificación de nuestra Centro Nacional de Visas, diciendo que ahora sí la visa está listo para comenzar el proceso. Y la única cosa que quiero decir es si está en esas tres categorías, si recibe esa notificación inicial, va a decir que la entrevista está en Guyana. Espera un par de días para que la posibilidad de recibir la notificación que de verdad la entrevista va a estar en La Habana. Y estamos trabajando muy duro para hacer la notificación lo más rápido a las personas que va a tener la entrevista en La Habana y no en Georgetown, Guyana. ¿Tenemos idea de cuándo se van a ir restableciendo con normalidad todos los procesos dentro de la embajada en Cuba? Pues estamos trabajando muy duro en eso. Ya tenemos los primeros dos pasos
para los padres, esposos y hijos. Y vamos a seguir con ese proceso en el próximo meses, años, 2 años, para que más categorías de visas de residencia va a estar procesado en La Habana, trasladándolos a Habana de Georgetown, Guyana. So, no tengo fecha exacta cuando todos los visas de residencia, cuando todos van a estar en La Habana, pero estamos en ese proceso y estamos trabajando duro en eso. También no puedo hablar por otras agencias del gobierno, más del Departamento de Estado, pero la USCIS, que hace el proceso de reunificación cubano familiar, de cubano familiar, CFRP por sus siglas en inglés, ha anunciado que ellos también van a recomenzar procesando sus casos en La Habana en ese verano de los Estados Unidos. Todavía ellos no han anunciado una fecha exacta, agosto, septiembre, pero por ahí ellos también van a recomenzar ese programa en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Excelente. Algo que, bueno, no tiene que ver con el programa de reunificación, pero son las visas de visitante. Sabemos que son importantes también porque, aunque no hay migración, las familias necesitan verse. ¿Hay algún avance con esto? Claro, sí, no, sí es importante, pero ser honesto, el enfoque del trabajo es la visa de residencia para que las familias para reunificarse. Es posible en el futuro, como estamos trabajando en aumentar nuestros servicios consulares en Habana, que es posible en el futuro, pero por ahora y por el próximo año, 2 años, el enfoque es 100% en las visas de residencia, porque queremos que las familias cubanos americanos puedan reunificarse en los Estados Unidos. O sea, para precisar, las visas de visitante puede tomar hasta 1 o 2 años para volverse o para ser prioridad. En ese momento. No tenemos fecha para eso para en Habana. Naturalmente, los cubanos pueden solicitar visas de turista o estudiante en otras embajadas en la región, República Dominicana, Guyana, donde sea. Pero para la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el enfoque es muy fuerte en las visas de residencia para reunificar familias. Claro. Tengo una pregunta aquí del chat. Tengo varias preguntas. Voy a tratar de. Pero bueno, aquí hay uno, me dice Donate, ¿cuál es el tiempo medio de espera para la entrevista? Y si están haciendo algo para rebajar ese tiempo. Y parece que tienen alguna dificultad con el teléfono también, que nada más parece que nada más se contactan por email. Ujú. Sí, usen correo electrónico, el email mucho para contactar a las personas que va a venir para sus entrevistas. No puedo decir de un caso individual cuál tiempo va a durar hasta que la notificación, hasta el día de la entrevista. Pero sí, además que estamos trabajando, y eso fue mi trabajo de la última año, 2 años de reiniciar ese proceso de visas de residencia en Habana, también está trabajando en Georgetown, Guyana, para aumentar el número de entrevistas que ellos pueden hacer para cubanos, para bajar la lista de espera para los cubanos que están en ese proceso de la visa de residencia. Ok. Aquí tengo una pregunta que me envió un audio una persona que ha ayudado a muchas familias en el proceso de reunificación y ella me envió 2 preguntas. Yo voy a reproducir el audio para ver si usted puede responderse. Saber el por qué están poniendo en proceso administrativo a tantos niños y adolescentes en Guyana. Ellos van a su proceso y no sé por qué motivo los ponen en un proceso administrativo que tienen que dar una forma parecida al DS-260, pero es el DS-5535.
que es investigar, una investigación profunda, ¿no? Que hacen que esta investigación, cuando uno llena esa forma, es enviada hacia Washington. Lo peor de esto es que si demorara esta investigación un mes, pero hay personas todavía en Guyana que llevan 8 meses esperando. Bueno, personas más adultas, 8 meses esperando, pero bueno, en este caso, menores esperando ya como 4 meses, 6 meses, algunos, etcétera. Bien, la otra parte que quiero saber es, esa es la pregunta, y también, ¿por qué? ¿Por qué motivo están haciendo eso con este tipo, con las personas, con los muchachos, cuando por la frontera están entrando tantas personas ilegalmente? Bueno, esa pregunta está siempre en la comunidad, ¿no? De que personas que siguen el proceso legal están teniendo dificultades, ¿no? Y sin embargo, hay personas que entran no ilegalmente, pero bueno, no siguen un proceso tan, eh, vamos a decir, detallado como los que presentan a la reunificación, y bueno, pueden entrar. Entonces, no sé si tienes, o sea, si pudiera responderle a Luli. Pues sí, hay veces para los solicitantes cubanos un administrative processing, un proceso administrativo que dura un tiempo. Y no puedo comentar de eso, puede ser por muchas razones. Puede ser que alguna información del examen médico no está y tiene que comunicar con un médico. Sí, hacen un cheque de seguridad a todos, eso es parte del proceso, y a veces para una razón u otra ese demora un tiempo, pero por lo general no puede decir es por esa razón, porque cada persona es un individuo y hay muchas razones administrativas que hay una demora, tiene que hacer, buscar otra información que necesitan, puede ser médico, puede ser varias otras cosas para terminar el proceso. Yo sí puedo decir que los oficiales consulares en las dos embajadas, además de aquí en Washington, están trabajando lo más duro posible para agilizar esos procesos, terminarlos para que la familia pueda reunificar con su familia en los Estados Unidos. Ok, bueno, no depende, o sea, la respuesta es que hay que analizar caso por caso, pero Sí, no es, así es caso por caso, cierto. pero no conocemos de que sea una política de generar esas demoras administrativas, ¿no? No, absolutamente no. Y además queremos hacerlo ese periodo lo más corto posible cuando es a veces necesario. Pregunta por acá, Margarita. ¿Cumplirán las cifras de 20,000 visas antes de terminar el año fiscal? Para ser siempre, no sé. Estamos trabajando de aumentar el número de casos, la lista y bajar la lista de espera de los cubanos que están esperando para las visas, pero no puedo decir 100% sí o no que vamos a llegar a ese número de 20,000 visas de residencia. Claro. Acá nos pregunta Yunaisque Puyol, dice, ¿por qué no se transfieren a La Habana los casos ya pendientes de entrevista? En mi caso, IR1. Yo creo que respondió eso más adelante, o sea, al principio. Él dijo que se estaban comunicando. Sí, exactamente. Y sí, están en el ER1. Para las personas que ya tienen sus entrevistas programadas en Georgetown, no podemos cambiar a La Habana por las limitaciones que tenemos en personal y todo. Pero si acabo de recibir la notificación de ER1, es que su entrevista está en Georgetown, espera un par de días, es posible que la embajada en Habana va a notificar que la entrevista. Pero si no, yo entiendo que es difícil viajar de Cuba a Guyana, pero eso es parte de las opciones que tenemos para procesar lo más visas de residencia que podemos. Pregunta por acá Artión. Dice, una persona que tenga cita en Guyana el mes próximo, visa K1,
ujú. aún puede ser atendido o transferido a La Habana. ¿Por qué no abren citas para visas de alta prioridad en La Habana, cónyuges o K1? Sí. Pues la K1 es para un prometido, prometida de un ciudadano americano. Y esa clase de visas por ahora y por el tiempo, no tengo un fecha exacta cuando el K1 va a cambiar de Guyana hasta La Habana. So por ahora y por los meses que vienen, esas personas que están solicitando la visa K1 va a seguir viajando a Georgetown para tener su entrevista allá. Estamos trabajando en aumentar y creo que espero y siempre es bueno ver el sitio web de la Embajada de La Habana, de la Embajada de los Estados Unidos, cuando tenemos otras categorías, sería K1, F1, que podemos procesar en La Habana. Vamos a poner eso en la sitio web y también vamos a publicar en los redes los nuevos clases de visas de residencia que podemos procesar en La Habana en el futuro. Claro. Dice Talía por acá, ¿cuándo comienza el CFRP Parol? Eso hablé un poco antes, que eso es hecho por el Departamento de Seguridad Nacional, pero ellos han anunciado que ellos van a recomenzar ese proceso en La Habana ese verano. No, además que no puedo hablar por otra agencia, ellos no han publicado una fecha exacta, solo dice ese verano. So, puede ser agosto, septiembre, no sé exacto, pero yo hablo con ellos y ellos están trabajando muy duro para recomenzar ese proceso en La Habana, mandando personal allá y todo eso. ¿El Departamento de Estado tiene algún rol dentro de este proceso de Parol? No, eso está hecho por nosotros naturalmente apoya porque es el Departamento de Estado que mantiene la embajada en La Habana. So estamos trabajando con ellos para abrir espacio, toda la tecnología que ellos necesiten, pero el proceso por así está hecho por USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional. Pregunta René Pupo por acá. Dice, me gustaría saber cómo a muchos por qué en la categoría IR5 se quedaron programando los casos cerrados de marzo de 2020 y ahora están programando casos de otros meses en adelante. Ya, bueno, no, para esos detalles no puedo comentar mucho. El R5 sí está uno de las categorías que estamos ahora procesando en La Habana, pero no tengo una respuesta exacta a esa pregunta. Disculpe. Claro, vamos a ver. Bueno, dice yo el Pupo acá, lo voy a citar y usted dirá si eso es algún elemento que sea relevante. Dice, en mi caso soy hijo menor de 21 años y cumplo 21 en octubre y estoy citado al servicio militar para el 1 de agosto, servicio militar en Cuba. He Ujú. pedido 2 citas expeditas ya que estoy desesperado y me las han negado. Ya, esos son los casos individuos que no puedo comentar, no tengo los datos necesarios para decir eso fue la razón o fue eso. Solo puedo decir que sí están trabajando lo más posible para realizar los más casos, pero de un individuo, disculpe, no tengo una respuesta. Claro, yo creo que la pregunta de él es si las citas expeditas están funcionando con cierta normalidad o si hay un retraso en este tipo de citas. Supongo que eso sea lo que él está preguntando. Sí, no tengo conocimiento de un retraso. Ellos están revisando todas las solicitudes para una cita más pronto o más, pero naturalmente no pueden hacerlo por todos. Claro. Aquí pregunta Adrián Juan Torena. Dice, ¿es verdad que las personas mayores de 80 años que un ciudadano le ponga una visita a los Estados Unidos no tendrá entrevista? O sea, que están negando la entrevista a personas mayores de 80 años. No están negando, y eso está hablando de visas turistas, ¿verdad? Pero sí hay para personas mayores y para niños chiquitos, para visas turistas, no es necesario que todos ellos vienen en persona a una entrevista. So, no están negando la entrevista, pero simplemente no es necesario para tener
la visa. Naturalmente, cada caso es individual, pero eso es la regla, que los mayores de 80, los niños menos de 13 por abajo, no siempre tienen que venir en persona para la entrevista, pero todavía pueden tener la visa. Claro. Aquí hay una idea, no sé, pero bueno, yo estoy compartiendo lo que la comunidad va poniendo, ¿no? Porque Claro. nada más auténtico que lo que las personas que nos están mirando dicen. Dice Jesse Rodríguez, ¿por qué no cancelan las reclamaciones de las personas que han entrado por frontera, que estaban esperando, para que todo se adelante y sea más rápido? O sea, eso tiene, no sé hasta qué punto eso sea una idea. Sí. No, y entiendo la frustración que algunas personas tienen, pero naturalmente eso es una pregunta de política mucho más alto que yo. No puedo comentar de eso, pero sí entiendo la frustración. Claro. Dice por acá Asmara Pérez García. Dice, ¿qué pasará con los casos de parol que fueron entrevistados en Cuba en 2017? ¿Volverán a ser entrevistados? Sí, eso es exacto en que USCIS están trabajando en eso ahora mismo, de reabrir ese proceso de esos casos que pidieron el CFRP antes de 2017. Están en ese momento trabajando en eso para recomenzar el proceso en esos casos en La Habana. Dicen ellos, no tengo más de eso, que van a comenzar de nuevo ese verano. Ella tiene una preocupación con los niños que se cerró el caso siendo menores de edad y bueno, por biología ya son mayores de edad, si eso va a hacer alguna diferencia. De verdad, no sé. Ellos, si ya no califican para el proceso de CFRP, el USCIS debe notificar que no califiquen, pero todavía pueden seguir con su proceso de visa de residencia, sea en Georgetown, ahora en Georgetown, en el futuro puede ser en La Habana. Si pudiéramos resumir cuáles han sido los pasos más importantes o más recientes que ha tomado el Departamento de Estado para tratar, por supuesto, de aumentar o de servir, ¿no? eh, a los ciudadanos cubanos que, bueno, requieren o que están involucrados en un proceso de este tipo, ¿cuáles pudieran ser esos? Porque he preguntado por algunos puntos, pero quisiera tener una, una idea más clara, ¿no? Porque a lo mejor es algo que hemos pasado por alto, pero para tener una perspectiva del cambio que ha venido sucediendo en estos últimos meses. Pues yo creo que es bien importante que comenzando en mayo ya estamos procesando visas de residencia en La Habana de nuevo. Pasemos 4 años por el ataques sónicos que usted mencionó, por la COVID, donde no estuvimos procesando visas de residencia para familiares cubano-americanos en La Habana, y ahora sí estamos haciéndolo. Y vamos a seguir aumentando el número de visas, el número de categorías que estamos procesando. Mayo comenzamos con los papás. Ahora en julio estamos haciendo las entrevistas para los esposos y hijos menores. Y tengo muchas esperanzas que en el futuro vamos a abrir aún más categorías de visas para la familias cubano-americanos en La Habana. ¿Cómo va el proceso de restablecer el personal en la embajada? Sabemos que hay preocupaciones con eso y en gran medida pues puede también dar una perspectiva, ¿no? De quizás estos procesos como o cuándo pudieran estar disponibles. ¿Cómo va ese proceso? Well, naturalmente es un proceso relativamente lento, en que personas en otras partes, en otras embajadas del mundo, y no puede ser de un día a otro, pero ya tenemos el permiso de aumentar el staff de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Por ejemplo, en ese verano va a ser 2 más oficiales consulares asignados, y sigue con eso, aumentando y no solamente oficiales consulares, necesitan el apoyo técnico, todo el apoyo necesario para que los oficiales consulares pueden llegar y pueden trabajar procesando casos de visas de residencia.
¿Y cuáles son, o sea, los obstáculos técnicos provienen de Cuba o de los Estados Unidos? O sea, un poco para entender quiénes están involucrados en que esto efectivamente pueda restablecer todos los servicios. Pues, no puedo hablar en detalle, solo quiero decir que ahora tenemos el permiso de mandar más personas, más staff a la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Estamos haciéndolo ahora mismo, pero es un proceso lento. Naturalmente toma tiempo para reprogramar oficiales en embajadas en todas partes del mundo para hacer el traslado a la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Relativamente recientes fueron las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos en temas migratorios. Sí. ¿Me pudiera comentar algo al respecto y si hubo o estos cambios son resultado de alguna manera de esas conversaciones? Y bueno, si conocemos o si se puede comentar algo al respecto de algún avance que hayan facilitado. Well, de la reunión sobre migración entre los Estados Unidos y Cuba, fue algo práctico, pero la aumentación de servicios consulares en La Habana es es una política de los Estados Unidos que reconocimos la importancia de reunificar familias, y eso está. No quiero decir que no está relacionado, pero es algo más o menos independiente de ese tipo de reuniones. Es una decisión que hemos tomado para aumentar los servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ok. ¿Algún otro tema, Rodney, que crea que sea significativo en todo este proceso de servicios consulares, de obviamente facilitar que las familias puedan estar reunidas como debe ser, cumpliendo con la legalidad de los países, por supuesto de Estados Unidos y de Cuba? ¿Algún aspecto que yo no haya preguntado, pero que usted crea que sea importante? Sí, porque hay cosas que yo no sé, que pueden pasarme de alto, pero usted que está ahí, me gustaría preguntarle si hay algo que cree que sea relevante, ¿no? Para compartir con la audiencia y que tal vez no hayamos tratado en estos minutos de conversación. Well, creo que ya hemos tocado ese tema, pero voy a mencionar de nuevo. Yo sé que es difícil para muchas familias cubanos a viajar hasta Georgetown para sus entrevistas, pero por el próximo año o más, la embajada ya va a ser parte de la solución de procesar lo más visas de residencia posible. Y si tienen su entrevista programado, si su familiar o un familiar en la audiencia tiene la entrevista programada en Georgetown, Guyana, aunque es difícil, mi recomendación es que sí viajan a Georgetown en el momento para llegar a su entrevista ya, y con tiempo vamos a tener más entrevistas en La Habana. Pero por ahora, si la entrevista está programada en Georgetown, deben llegar allá para su entrevista. ¿Qué recursos tienen disponibles para consultar información, para asesorarse? ¿Cuáles son las vías en que al menos el Departamento de Estado, ¿no? Facilita para que todo aquel que necesite profundizar en lo que está vigente y en lo que se está haciendo pueda hacerlo? Pues nosotros siempre publicamos toda la información necesaria en nuestros sitios web, y, y, y es importante leer qué está en el sitio web, qué está en los correos que reciben en detalle, porque hay personas muy buenas que a veces aprovechan de, bueno, pues, un poco complicado la información, y mi recomendación es mejor confiar en la información en los sitios web del Departamento de Estado, de la comunicación oficiales que vienen de nuestro Centro Nacional de Visas, y pues
ten cuidado con personas que no son oficiales, que están diciendo, mejor hace eso, pague eso. Ten cuidado con ese tipo de recomendaciones. Claro, pero son los pícaros los que siempre están por acá. Bueno, para resumir, Ronnie, si le agradecería que un poco, si hemos dado alguna información nueva acá, como por ejemplo las visas de los IR que pueden esperar información para recibir en Habana, le pediría que un poco resumiera los 2 puntos o 3 puntos fundamentales que queremos que las personas se queden con ellos de esta. Sí, sí, no, y muchas gracias por el tiempo en su programa y vamos a seguir trabajando No, pero antes de despedirme, la pregunta Ok, sí, disculpe. sí, no, antes de despedirme, la pregunta era, específicamente, si usted pudiera resumir los 2 o 3 puntos de información que hemos compartido aquí hoy, que sería importante que la audiencia se quede con ellos bien claro, específicamente con lo nuevo de las visas que pueden estar esperando Sí, claro. información, pero bueno, Ajá. se le agradecería que quedara de usted para yo no cometer algún error. Ok, perfecto. Pues que ahora todos los visas para cubanos, la R5, padres de ciudadanos americanos, las entrevistas están en La Habana, no Georgetown. Y estamos en ese mes de julio comenzando de hacer las entrevistas de la R1, R2 para esposos y hijos menores de ciudadanos americanos. También estamos comenzando eso en julio en La Habana. Y si uno recibe una notificación automática de la Centro Nacional de Visas diciendo que la entrevista está en Georgetown, espera 1 o 2 días, puede ser que la embajada en La Habana va a notificar que no, su visa o su entrevista va a estar en La Habana, pero si no reciben nada de la embajada en La Habana 2 o 3 días después, pues pueden comenzar de hacer los arreglos para viajar a Georgetown. Está bien, magnífico. Rodney, estamos muy agradecidos de su participación acá, de tener la posibilidad de conocer y de preguntar directamente. Y bueno, sabemos que hay grandes expectativas y ansiedades con todo esto. Así que ha sido de verdad una oportunidad. Y como dijo usted, ojalá sigamos trabajando y más adelante podamos conversar nuevamente si hay novedades, y bueno, podamos informar a la audiencia que estén al tanto. Así que le agradezco profundamente y bueno, le doy la palabra para que usted tenga la última palabra de esta conversación. Bueno, gracias a su audiencia y a usted para el tiempo y disculpe mi español, yo puedo defenderme, pero gracias a la paciencia de su audiencia con mi castellano. Lo entendimos perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego. A usted, bye bye. Bueno, ha sido Ronnie Legrand, un oficial consular. Él ha estado en Cuba. Yo tenía pensado, o sea, tenía que creer inicialmente que él estaba actualmente en Cuba, pero bueno, está ahora, en este momento está en Washington, pero sí estaba en Cuba y según nos dice, está en Guyana. Yo he compartido varias de las preguntas que ustedes han hecho aquí. Yo espero que algunas personas hayan tenido o hayan encontrado respuestas y a veces que no haya una información nueva en el momento para publicar, no quiere decir que estar al tanto de lo que se está haciendo o estar al tanto de lo que se planea o cuál es vamos a decir, cuál es la posición o la política que se está siguiendo, pues yo creo que es un componente específicamente relevante. Y bueno, ya hay 2 tipos de visa que hemos estado viendo que van a transitar las entrevistas desde Guyana a La Habana. Yo creo que eso es muy buena noticia. Yo los invito a todos a que si llegaron un poquito más tarde al programa, que vean desde el inicio lo que están haciendo. También los invito a que se suscriban a nuestro canal 23 y Flagler. Esta no es el primer programa que hacemos sobre reunificación familiar. En el año pasado organizamos una oración en la Ermita de la Caridad. Hemos estado trabajando, hemos participado en muchas y hemos hecho otros programas también al respecto de la reunificación familiar. Así que yo los invito a que se suscriban a nuestro programa porque es algo que vamos a continuar sin ninguna duda trabajando. También los quiero invitar a que vean otro de los programas que hicimos
con la colaboración del Departamento de Estado. Se los voy a compartir aquí. Este no tiene que ver con reunificación familiar, pero sí conversamos sobre los resultados de la Cumbre de las Américas con Debbie Mucarsel-Powell. Ella fue representante federal por el Distrito 26 y fue asesora del presidente Biden para esta pasada Cumbre de las Américas. Así que la entrevista está en el canal de 23 y Flagler. Ustedes pueden compartirla, ponerla incluso en sus propios canales. Es algo para información del público. Se llama así, los resultados de la Cumbre de las Américas, Biden, Cuba y los compromisos con la región. Yo los invito a que lo vean y estoy seguro que van a encontrar pues también perspectivas interesantes al respecto. No se vayan porque ahora vamos a tener un panel aquí para conversar y discutir. Están invitados Jorge de Armas, a quien ya está conectado acá. Está invitada Saily, que muchos de ustedes seguro conocen, de las redes, activista, miembro de Archipiélago, y está invitada también Colibrí Cubano. Según ellos se vayan incorporando, bueno, pues yo los voy a ir pasando y vamos a estar conversando sobre este tema de la inmigración, de la reunificación familiar y sobre otras cuestiones del día que han ido emergiendo. Así que yo los invito a que se queden un rato más con nosotros y podamos conversar de estos aspectos. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos con ustedes conversando. Check this out.